Bienvenidos, un gusto poder encontrarnos con ustedes nuevamente, poder estudiar la palabra de Dios, poder tener estos estudios semanales. Así que en estos estudios semanales estaremos estudiando en cuanto a mitos y verdades. Víctor Houteff y los davidianos del séptimo día. Antes de poder entrar a nuestro estudio, denme unos segundos para poder tener una oración, podernos encomendar a Dios. Santo Dios, Santo Padre que estás en los cielos, agradecido Señor por tu bendición siempre constante, tu mano que siempre nos guía en los días de la semana. Gracias te damos, Señor, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos, un gusto poder encontrarnos nuevamente con ustedes mediante este medio. Allí entonces estaremos compartiendo este estudio. Comenzamos. Allí en la escritura, en el capítulo de San Mateo 24, allí los discípulos preguntaban a Cristo sobre las señales que pronto estarían rondando, marcando el fin de los tiempos. Pero una de las preocupaciones que constantemente dejó en ese capítulo era de los falsos cristos, los falsos maestros que engañarían en el último tiempo, que se levantarían para engañar a la gente. Así que indudablemente, mis queridos hermanos, la única regla que tenemos para no ser engañados sería entonces poder comprender nuestra escritura, basarnos en la Santa Escritura para no ser engañados. Vamos allí entonces, a ver, déjame un segundo aquí. Ahí estamos. Decía el texto del capítulo 24 de San Mateo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. En cuanto a los puntos del verdadero profeta, aquí hemos puesto algunos. Obviamente que hay muchos más para estudiar, pero siempre tenemos que tener una base para determinar al profeta en cuanto a su mensaje. ¿Concuerdan sus palabras con la Biblia? Primera de Juan, capítulo 4. ¿Se cumplen las proclamaciones sobre el futuro? Deuteronomio 18, 20, 21. Muestran sus vidas el fruto de un carácter piadoso. Allí entonces eso nos relata Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 7, versos 16 al 20. Punto número 4, se les ha revelado Dios. ¿Cómo? ¿De qué forma? Punto número 5, glorifica el mensaje a Dios e inspira la búsqueda de sus principios. Ezequiel 13. Mezcla el mensaje, la verdad con la mentira. Segundo de Pedro, capítulo 2, verso del 1 al 3. Estos son unos cuantos puntos que nos pueden dar una base. Nosotros luego, manejándonos con estos puntos base, podemos ahondar en cuanto al desarrollo, el mensaje del profeta. El profeta debe ser probado mediante la Santa Escritura, no probado por las mentes humanas, sino que la regla de fe que tenemos nosotros es la Santa Escritura. El Señor Jesús, cuando caminó entre los hombres, siempre en su boca había un escrito está. También, aparte de lo que él citaba pasajes de la Santa Escritura de la Torá, él también podía notarse, como dice aquí el punto número 3, en su vida fruto de un carácter piadoso. Eso es muy importante y a veces es un punto muy olvidado. Leamos esta cita escrita por la autora Ellen White, por lo general estrechamente relacionado con la supuesta nueva luz. Había un mensaje de condenación para la iglesia y sus dirigentes, y con frecuencia se establecía una fecha para el cumplimiento de una profecía. Vean ustedes que la supuesta nueva luz siempre va dirigida con una condenación a la iglesia y sus dirigentes, y esto anexa con frecuencia una fecha establecida para un cumplimiento específico. Son puntos importantes que nos permite cotejar si el mensaje, el mensajero del dicho profeta,
es enviado por Dios. Son puntos importantes que no debemos dejarlo de un costado, de un lado. A lo largo de los años han surgido entre los adventistas del séptimo día varios movimientos erróneos o subversivos basados en desfiguraciones de la escritura, en supuestas iluminaciones divinas. Interesante, mis queridos hermanos. Por eso que queremos analizar el texto que dijo Jesús, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Uno de los movimientos que ha estado creciendo grandemente. Se ha establecido en las filas de la iglesia adventista. Es el movimiento de los davidianos, movimiento o iglesia de la vara del pastor. Su fundador, Víctor Houteff, búlgaro. Allí en el año 1930 él pertenecía a la iglesia adventista, pero él era maestro de escuela sabática y fue descubriendo allí con algunas ideologías nuevas que no permitían que él pueda ver claramente las interpretaciones que emanaba de la Biblia. Así que él torcía algunas interpretaciones. Eso es lo que queremos compartir con ustedes. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Vamos a estar analizando la iglesia de la vara del pastor o también la iglesia de los davidianos que se están infiltrando dentro de la iglesia adventista y allí muchos hermanos están dando por cierta sus enseñanzas, su doctrina, como si alguna vez estas enseñanzas hubieran salido de la misma iglesia, del mismo seno, de los mismos seminarios o aún de los mismos libros que tenemos escritos. Uno de los puntos que habíamos visto, la vida, era un punto importante, la vida del mensajero. Déjeme decirle, Houteff inició su carrera religiosa con la iglesia griega ortodoxa en Bulgaria, de la que fue borrado por entrar en conflicto. Esto es un punto importante con los que habíamos leído. Él entró en conflicto con los líderes de esa iglesia. Esto ya muestra que él no tenía un carácter muy afable. Vamos a otro punto. Houteff también entró en conflicto con las autoridades civiles del país, quienes lo echaron violentamente de su madre patria en 1907. Él lo deja escrito allí, pueden ustedes buscar ahí la fuente, Timely Greetings, volumen 1, y allí ustedes pueden encontrar los conflictos. No era muy afable este hombre en cuanto a su carácter, sí, tenía muchos conflictos. Fue por eso que él tuvo que abandonar Bulgaria y desembarcar en Estados Unidos. Vamos al tercer punto. Emigró a los Estados Unidos, donde conoció la iglesia adventista en la que se bautizó en 1919. Al poco tiempo empezó a diseminar ideas controversiales en las clases de escuela sabática. Después de tratar de convencerlo de sus errores por varios años de reuniones, discusiones, fue finalmente desfraternizado en 1930. Allí tenemos este material en cuanto a lo que él tuvo esas reuniones. Allí se le notaba la poca paciencia, se le dio todo el tiempo posible para mostrar sus estudios, pero siempre hacía notar su mal carácter y luego terminó abandonando la iglesia adventista. Allí se le dio tiempo no solo para que él exponga, sino que se le explicó que sus ideas contradecían directamente la escritura. Tenemos un testigo allí, un testigo ocular, el pastor Emile Andrasen. Allí él dijo de Houteff, Víctor Tacho Houteff era pequeño, moreno, sin la apariencia exterior de alguien con una mentalidad superior. Esas eran las palabras del pastor M. L. Andreasen. M. L. Andreasen señaló, como se observaba, cierta astucia en la forma en que Víctor Tacho Houteff respondía a las preguntas y a sus declaraciones concisas. Habrá notado seguramente en su mirada, su respuesta, él notó y lo dejó anotado, cierta astucia, decía este pastor adventista. ¿Qué dirá también? ¿Qué diremos de Vance Farrell? Estaba obsesionado con la idea de ser infalible en pensamiento y palabra. Sus imaginaciones sobre las escrituras eran consideradas por él
como la mente de Dios, lo decía este pastor y autor de varios libros, Vance Farrell. Sus escritos, lo decía él en el Código Simbólico, volumen 1, en Timing Greeting, volumen 1, y La vara del pastor, en la página 25. Decía, sus escritos estaban libres de error. Interesante, hermano, lo que él decía sobre sus escritos. Debemos, allí, a ver, déjenme ver aquí, concluir que la vara contiene toda la verdad, o no hay verdad en ella salvo las citas de la verdad. Por lo tanto, si admitimos una verdad revelada por la vara, entonces debemos aceptarla toda como verdad. Por lo tanto, consideramos que el mensaje de la vara está libre de error en lo que respecta a la idea expuesta. Víctor Houghton, una carta, allí lo podemos encontrar. Allí tenemos donde sacamos la fuente, ¿no? Por eso que dejamos para que ustedes puedan buscar allí. Vamos a avanzar entonces, vamos a seguir avanzando. ¿Qué dice la Escritura? Ahora vamos a probarlo con lo que dice la Escritura. Santiago. Santiago dice, toda buena dádiva, todo don perfecto. Y podemos entender que la perfección, infabilidad, solamente pertenece a Dios. Dice la Escritura, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en lo cual no hay cambio, no hay mudanza, ni sombra de variación, dice el texto. Increíble, hermanos, cómo a veces la Escritura nos va mostrando. Por eso que tenemos puntos importantes, dejamos estos 6 puntos para evaluar a un verdadero mensajero, un verdadero profeta. Hay muchos más, mis queridos hermanos. Allí podemos entender en esta revista que escribía el pastor W. E. Murray, que fue vicepresidente de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, allí Walter Elmer Murray, escribía en este periódico el 23 de junio de 1960. Allí estamos mostrando el periódico original. A veces yo voy a estar mostrando los, las fuentes originales para que no haya duda y para que ustedes también puedan acceder a ese material. Allí lo traducimos y allí hablando sobre las falsas interpretaciones o exposiciones de la vara del pastor. Entendemos que en abril de 1959, unas 800 personas se reunieron en la sede de la vara del pastor, cerca de Waco, Texas. Entre ellas se encontraban miembros de la secta, seguidores y líderes de la rama de la vara del pastor. Sus hijos y otras personas que acudieron por curiosidad habían predicho que una gran matanza de los líderes de la iglesia adventista, así como varios otros acontecimientos, ocurrirían el 22 de abril de 1959. Ahí tenemos la fecha. O poco después, las personas que se reunieron en Huaco habían venido para presenciar la manifestación de Dios, que según proclamaron sería una prueba para todos de que Dios estaba guiando sus enseñanzas y su obra. Allí decía Víctor Houghton, el cumplimiento de la matanza de Ezequiel 9 es inmediatamente precedido por los 42 meses. Apocalipsis 11:2 o 1260 días, Apocalipsis 11:3 o tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, Daniel 11:7, Daniel 12:7, perdón. Esta era una de las profecías que él había dado, que inmediatamente después del cumplimiento de la matanza en las instalaciones de la iglesia adventista, allí ocurrían este periodo de tiempo de los 42 meses. Increíble, hermanos, aquí ustedes lo pueden ver y de dónde está sacada la fuente. ¿Sí? Entonces, la Iglesia de la Vara del Pastor estableció una fecha, 1955, noviembre 9, el comienzo de los 1260 días y que culminaría en 1959, el 22 de abril. Obviamente que el cumplimiento o la terminación de los 1260, ya Víctor Houghton no estaba vivo, ya había fallecido, cosa que también
pegó fuerte en el movimiento de la vara del pastor. Pero mis queridos hermanos, ustedes están viendo una profecía que sale solamente del seno de la iglesia de la vara del pastor. Esta no es una interpretación adventista, ni es una interpretación que otras iglesias han establecido, ni aún reformadores de iglesias bautistas, pentecostales, ninguna de ellas ha establecido semejante cosa. ¿Sí? Esta es una interpretación que tuvo un principio con Víctor Houteff y luego, al fallecer él, tuvo que continuar la profecía. Allí profetizó su esposa, Florence Houteff, para poder terminar este diagrama. Pero analizando ahora la enseñanza de Víctor Houteff, sus escritos, comparemos con este predicador que se hace pasar por la iglesia, que se hace pasar por adventista, por pastor adventista, y en cuanto a la matanza literal, ah, eh, es una enseñanza que dio Víctor Houteff. Escuchemos en su propia voz. Hombres que venían a, a la puerta superior del norte. Cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Entre ellos había un varón vestido de lino que traía en su cintura una cartera de escribano. Al entrar se pararon junto al altar de bronce. Entonces, usted tiene que a las primeras observar que los encargados de Jerusalén, de la bendita iglesia adventista, su número es 6. Ojo, pero claro, son 6 encargados, pero hay divisiones. Una división está encargado de destruir y otra división está encargado de proteger. Pero los 6 vienen directamente por orden de Cristo y lo vamos a seguir. Interesante, ¿lo escucharon? Sí, nosotros estamos colocando para que ustedes puedan ver, escuchar por sí mismos cómo la enseñanza de Víctor Houteff se vuelve a repetir en este hombre que se hace pasar por pastor adventista, Enoch Martín, ¿sí? Una enseñanza totalmente literal. Escuchemos el 6 segundo extracto, hombres. escuchemos el segundo video. Entenderse que son 6 ángeles. Entonces, cuando Ezequiel 9, el versículo 1, dice enfáticamente, y los encargados de la ciudad han llegado, y luego dice, y vi 6 que llegaron, que son los encargados, entonces debe entenderse que los encargados de la ciudad, Jerusalén, la bendita iglesia adventista, tiene 6 ángeles encargados tanto para unos destruir y otro para proteger o sellar. Esto es maravilloso. Entonces, hasta aquí ya sabemos que los que van a destruir serán ángeles. Y el que va a sellar es un ángel. Ya con esta explicación. Interesante, interesante. Vamos al tercer extracto. Vamos al tercer extracto. Que son 6. Allí podemos escuchar. Podemos observar que Cristo se bajará de su medio de transporte y se trasladará al templo, a la iglesia, y allí para ese entonces ya van a estar los encargados, porque le he mencionado que los encargados son 6 ángeles, solo que unos son encargados de destruir y otros son encargados de proteger. Entonces Cristo mismo, cuando se baja de su carro, que todavía está en futuro, llamará a uno de los encargados, en este caso para proteger, y lo llama y le dice, mira, tu trabajo va a ser ir en medio de Jerusalén, es decir, la bendita iglesia adventista del séptimo día, y vas a colocarles un sello a aquellos que gimen y que claman contra los pecados que se están haciendo allí. Pero todo aquel que no está haciendo ese trabajito, no lo toques, es decir, no le pongas el sello. Ahora, esa es la indicación. Usted lo que debe de saber es que esto del juicio de los vivos en Ezequiel 9 lo va a dirigir Cristo. Y lo primero que se ha hecho es enviar al ángel al templo, a la iglesia adventista del séptimo día, a colocar el sello del Dios vivo, para ser protegidos. Muy interesante lo que dice él. Bueno, él toma mucho simbolismo, lo toma totalmente literal. No hay una parte de la palabra de Dios que diga eso. Toma a los ángeles como totalmente literal yendo. Si nosotros tomáramos la tesitura, la enseñanza, la interpretación, la eisegesis como él hace, no exégesis, la eisegesis, una interpretación privada de él, él no deja que la Biblia enseñe, sino que él muestra su interpretación. Por ejemplo, si nosotros
Podríamos ir a Apocalipsis 14, versículo 6, donde dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Podemos entender, hermanos, que es simbolismo. El libro de Ezequiel es simbólico. No puede tomar un ángel como totalmente real, sino que aquí el ángel, por ejemplo, de Apocalipsis 14:6, representa un movimiento de personas llevando el mensaje. Lo mismo sucede en Apocalipsis, en Ezequiel 9, ¿sí? Y luego la venida, o sea, el punto focal de la venida de Cristo, la matanza, la preocupación más grande es la iglesia adventista del séptimo día y la matanza dentro de su seno. Ahora, mis queridos hermanos, la Biblia enseña de que Él viene por un pueblo de varias iglesias, que hay muchos que creen en Cristo y son fervientes adoradores en espíritu y verdad. No vamos a creer que solamente una iglesia, mis queridos hermanos, ni aun el pueblo de Israel cuando salió de Egipto fue únicamente que tenía la protección de Dios. Había muchos egipcios que estaban en el medio del pueblo y él Dios los defendía también. Así que no, es una interpretación totalmente cerrada, una interpretación totalmente independiente, una interpretación totalmente literal, como la hizo Víctor Houghton. Podemos, La matanza, la iglesia adventista recibiría el nuevo nombre después que recibiera la matanza de Cristo Ezequiel 9. Bueno, pero esta interpretación no la encontramos en la Biblia, mi querido hermano. En esta matanza, los adventistas infieles serían destruidos, quedando solo los 144.000 seguidores fieles de las enseñanzas de la vara del pastor. Esto lo encontramos en el libro La vara del pastor, volumen 1. La matanza. Se hace el anuncio de la profecía de los 1260 días en antitipo. Ya hemos, noviembre del 55, entrado en el periodo de 42 meses. El Monte Carmelo, y por la presente notifica que ahora deja la profecía de Apocalipsis 11 como el código, un libro, lo ha explicado, como la prueba por la cual el Señor demostrará a quién está guiando. Mis queridos hermanos, este suceso ocurrió en 1955 y lo que sucedió es totalmente nada, la nada misma. Y hoy en día están repitiendo lo mismo. Leímos los puntos al comienzo. Constantemente el falso profeta va a querer dar una profecía específicamente contra alguien, contra sus dirigentes, y va a querer establecer una fecha. Es lo que hizo Víctor Coste y que no se cumplió. Allí, si desean escuchar en nuestro canal de YouTube, tenemos la verdadera interpretación de Ezequiel 9 cuando dice pasad por la ciudad tras él y matad, y no una interpretación que es totalmente amarillista, totalmente literal, saltando por alto cualquier regla de interpretación bíblica. ¿Sí? Mis queridos hermanos, allí tenemos al que está explicando y queremos no decir que él no se va a salvar ni que él no sea cristiano, pero este, no es adventista y las interpretaciones que él da no provienen de la iglesia adventista. Hay ustedes pueden ver, él deja notar constantemente, como en esta fotografía, puntos donde se puede evaluar que él proviene de la iglesia de la vara del pastor, aunque no lo dicen, no sabemos por qué. Pero yo les voy a mostrar una cita donde deja Víctor Houte por qué posiblemente él no dice. ¿Sí? Pueden ver los dibujos, compararlo. Sí, no es un fotomontaje, es un dibujo sacado de su propia página. Allí tenemos el original, el respondedor y el que está sentado es Víctor Houteff. Allí vemos el libro, tomo 1 y tomo 2 de la vara del pastor. Allí pueden ver en el centro una vara del pastor. En nuestra derecha, en la época contemporánea, y podemos ver la vara del pastor y los dos libros. Y hasta en la posición con los dos dedos sobre su sien. ¿Sí? Esto también está sacado de allí, de su página. No es un fotomontaje. Vemos la vara. Allí vemos los davidianos del séptimo día, la asociación de los davidianos del séptimo día, adventistas. En 1959, luego que se dio la interpretación de la matanza en la iglesia adventista, donde ustedes pueden ir a nuestro canal y allí seguir viendo otros videos donde seguimos explicando, pero en estos estudios estaremos explicando algunas interpretaciones de su doctrina. En 1959, en junio, el pastor A.B. Olson, presidente de la Conferencia de Ontario, fue invitado por los líderes de la Bala del Pastor al hablar a su congregación. Así que lo llamaron, él fue al Monte Carmelo, cerca de Waco,
y allí él expuso, ¿sí? Las reuniones continuaron durante unas 2 semanas, finalizaron el 7 de julio del mismo año. En la última reunión, los líderes de la vara del pastor solicitaron a la Asociación General que nombrara un comité de ministros para reunirse con un número igual de sus representantes para una audiencia. ¿Por qué fue esto? Porque habían visto que la profecía que había dado Víctor Hout no se cumplió. Ellos allí esperaban esa matanza que no ocurrió. Tampoco la finalización de los 42 meses. Todo ese tiempo no sucedió nada. Las reuniones de este grupo de 14 se celebraron en una casa de la avenida Maple, en Tacoma Park. Comenzaron el 27 de julio y concluyeron el 7 de agosto. Allí la reunión entre adventistas y la vara del pastor. Esto fue marcando la finalización luego de que falleciera Víctor Houteff. Allí entró Florence Houteff, su esposa, como vicepresidente. Ella era secretaria de la Iglesia de la Vara del Pastor. Luego ella profetizó algunos eventos más escatológicos que tenían que ver con los 1260 días y por ende los 42 meses que continuaban luego de la matanza. Como vio que no tuvo cumplimiento su profecía, estamos hablando, claro, de la esposa de Florence Houteff. Y uno de los puntos importantes que dejaba entrever allí en el Respondedor volumen 2, allí decía Víctor Houteff: por estas razones Dios dice, trabajar encubierto, que trabajemos dentro de la congregación laodicense, como nos representa a nosotros, que nosotros somos la Odisea, ellos no son la Odisea, en lugar de fuera. Y lo que él dice es que quiere decir, y no nos atrevemos a desobedecer. Y no importa lo que los hombres nos puedan decir o hacer, pero hay que trabajar encubierto. Dice el Respondedor volumen 2, por ende, Víctor Houteff, 1962. Lo más inusual fue que los líderes de la iglesia disolvieran allí luego de idas y venidas y al ver que ah, no se había cumplido los eventos que ellos habían predicho en cuanto a los 1260 días a partir de 1959. Por ende, la matanza dentro de las instalaciones de la iglesia adventista y por ende la continuación de los 42 meses. Entonces, Florence Houteff, la esposa del fallecido Víctor Houteff, en marzo de 1962, a finales de la década del 60, el grupo original de la iglesia adventista del séptimo día de Víctor Tacho Houteff había dejado de existir. ¿Qué hizo ella? Disolvió la iglesia, cerró el Monte Carmelo, donde daban sus estudios, y allí muchos de los davidianos o de la vara del pastor regresaron a la iglesia adventista arrepentidos, y ella dijo que las enseñanzas de su esposo eran erróneas. Así lo dejó escrito. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, un reportaje sobre la historia de los davidianos, de la rama de Waco, Texas, de lo que, bueno, en cuanto a es cuando se disolvieron, cuando estaba allí liderando la esposa de Víctor Houteff, Lauren Houteff, y que ella disolvió todo allí, se esparcieron miles, o no miles, cientos de ramas davidianas. Es por ende que hoy en día están divididos en ah, muchas células de las iglesias adventistas del séptimo día, de la rama, los davidianos de adventistas y los de la vara del pastor. Aquí podemos escuchar una grabación de la época dada por el pastor davidiano Dudley Goff. Yo quiero que escuchen esto. Esto fue para acompañar un reportaje, ¿sí?, sobre la historia de los davidianos y los davidianos de la rama de Waco, Texas. Este reportaje incluye imágenes de archivo en blanco y negro alrededor del 1959. Allí estaban los davidianos reunidos en el centro Monte Carmelo. Allí van a poder ver las imágenes. Esto es una joya, hermano. Este video es raro verlo. Y allí van a ustedes escucharlo en la parte final. Van a escuchar al pastor davidiano Dudley Goff, ¿sí?, grabada por el camarógrafo de Texas, Floyd Brick,
explica sus creencias con una ilustración. Este reportaje se reprodujo en el noticiero. Así que yo quiero compartir entonces con ustedes. Vamos allí a escuchar. Yo voy a traducir algunas cosas que hemos marcado aquí. Vamos a escuchar entonces. Allí en el centro Monte Carmelo, un terreno agrícola de 378 hectáreas, 24 kilómetros del noroeste de Waco, unos 600 miembros de un grupo religioso autodenominado los Davidianos se reunieron para orar por los acontecimientos que, según ellos, conduciría a la segunda venida de Cristo. De todos Estados Unidos, partes de Canadá, los davidianos acudían en masa a esta sede mundial de la organización. Muchos vendieron la mayoría de sus posesiones, construyeron nuevos hogares en tiendas, campañas, mientras se reunían y oraban por el cumplimiento de las profecías bíblicas. Esto traería el establecimiento del reino de Dios en Jerusalén, tras una guerra de todas las naciones en Tierra Santa. Los davidianos esperaban que la guerra estallara en Oriente Medio en pocas semanas. Los davidianos, que habían sido reprendidos por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de la que provenían, planeaban ir a Jerusalén después de la guerra para prepararse para la segunda venida del Señor. Los funcionarios del grupo calificaron de errónea las noticias periodísticas que afirmaban que los davidianos creían que la guerra que esperaban traería el fin del mundo. El pastor davidiano Dudley Goff aplicó las creencias del grupo al camarógrafo. Creemos en las condiciones mundiales, son tales de acuerdo con la profecía. En todas las naciones pronto se reunirán en Jerusalén para la batalla. De hecho, esperamos que esto suceda en esta primavera, según la profecía de Zacarías 14, verso 2. El Señor dice allí que reunirá a todas las naciones contra Jerusalén para la batalla. El propósito de reunir todas las naciones allí para la batalla es preparar la tierra para establecer su reino, para que su pueblo pueda regresar allí y establecer su reino en cumplimiento de la profecía de Daniel capítulo 2, verso 4 al 4, donde el Señor dice que establecerá su reino en los últimos días. Esta profecía en particular se refleja en este pequeño diagrama que tengo aquí, que representa la gran imagen de Daniel 2, que fue golpeada por esta piedra a sus pies, la cual, según Daniel, destrozó la imagen. Daniel dijo, esta piedra representa el reino de Dios establecido en los días de estos reyes, representados por los dedos de los pies. Ahora bien, Daniel también nos dijo que esta piedra se convirtió en una gran montaña. En otras palabras, esta piedra es solo el núcleo del reino de Dios y luego comienza a crecer y dice que se convierte en una gran montaña y llena toda la tierra. Ahora bien, eso es lo que esperamos que suceda muy pronto y el comienzo es esta guerra en Palestina que resulta en la limpieza de la tierra para que el pueblo de Dios pueda ir allí. Ok, ahí pudieron ver un pequeño extracto que no se conoce mucho, pero allí pudieron ver cómo él explica allí, ¿no? Cómo él explica allí la profecía, esa profecía, y él mostraba el diagrama, uno de los diagramas que se muestra, que van a ver, generalmente lo van a ver en los que enseñan en la actualidad, los que pertenecen a la iglesia davidiana, van a ver ustedes que enseñan con esos tipos de dibujos, ¿eh? Allí dice en segunda de Timoteo capítulo 4, versos 3 al 4, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Mis queridos hermanos, allí entonces podemos llegar a entender, podemos llegar a comprender cómo se va introduciendo en la iglesia estos errores, estas interpretaciones erróneas en cuanto a lo que la Biblia deja establecido y sus profecías. Entonces, los hermanos davidianos que están inculcando esto, que están ocultando sus verdaderas intenciones. Allí mostramos un pasaje donde, en este pasaje, lo vuelvo a reiterar,
El pasaje, no, está aquí. Trabajar encubierto dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Por eso que ustedes van a encontrar, hermanos, que estos hermanos, sus diferentes dibujos, sus diferentes interpretaciones que no concuerdan con la Biblia, pero sí concuerdan con el mensaje de Víctor Houghton. En lo largo de este tiempo iremos mostrando posiblemente algunas interpretaciones doctrinales más sobresalientes para advertir a la hermandad, para no dejarse engañar. Mis queridos hermanos, si nosotros pertenecemos a la iglesia, no tenemos por qué esconderlo. Somos de tal iglesia. Soy testigo de Jehová, soy pentecostal, soy carismático, soy de la iglesia católica. No tenemos por qué esconder cuál es nuestra creencia. Creemos en la Biblia, otro no creo en la Biblia, creo en la Biblia de Satanás. Entonces, ¿por qué esconder, hermano? No es un buen acto el esconder ante la hermandad qué es lo que realmente pienso, porque al esconder qué es lo que estoy buscando. Por eso, mis queridos hermanos, aún los dibujos que ellos usan, por eso dice, llegará ese tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de hoy se amontonarán maestros. ¿Sí? Entonces tengamos cuidado, hermanos. Puede ser que ellos manejen la Biblia, pueden manejar ciertos aspectos que maneja, libros que manejan la iglesia adventista, pero no pertenecen a ella, sino que su propósito es otro. Y nosotros que a veces no estamos fundamentados en la Santa Escritura, nos dejamos arrastrar por estos engaños. ¿Sí? ¿Y cómo termina? Dice, se apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fama. Entonces, lo que era verdad en su tiempo, estos hermanos eran buenos defensores, hermanos y hermanas, eran defensores de la verdad. Ahora se ciernen sobre estas doctrinas amarillistas que posiblemente encandilan el alma. De allí es lo que queremos, mis queridos hermanos, proteger de ese error. Mis queridos hermanos, estaremos compartiendo con ustedes en este tiempo estos estudios mostrando más detenidamente los engaños en cuanto a esta iglesia llamada la vara del pastor o los davidianos. Allí en nuestro canal pueden encontrar, por ejemplo, la interpretación de de Ezequiel 9, su verdadera interpretación. Sí, mis queridos hermanos. Así que nos volveremos a encontrar en nuestro próximo encuentro, allí teniendo para compartir nuevamente otro punto sobre los engaños de este último tiempo del cual nos advirtió el Señor Jesús. Vamos a terminar con una oración. Santo Dios, Santo Padre que estás en los cielos, agradecido Señor por tu bondad infinita, por tu conducción y que este estudio pueda quedar guardado dentro de nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, por tu bondad, tu misericordia y tus grandes dádivas. Todas estas cosas te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que mis queridos hermanos, nos volveremos a encontrar la próxima vez. Desde Buenos Aires, Argentina, la luz de la verdad presente. Que el Señor me los bendiga. Maranata, el Señor viene pronto.